Vamos a seguir hablando sobre la gestión, pero desde otro ámbito muy diferente al del Museo del Teatro Romano de Cartagena, desde la gestión del patrimonio, desde la empresa y además de un caso muy especial por la situación geográfica, ¿no? Como son el caso de las Islas Canarias. Para hablarnos de este tema tenemos a Javier Soler Segura, que es arqueólogo, doctor en prehistoria por la Universidad de La Laguna y especialista en gestión del patrimonio cultural por la Universidad de Santiago. Tiene, pues, como su labor de investigadora, pues tiene innumerables artículos, colaboraciones en revistas especializadas, libros sobre prehistoria, pero además hoy está aquí por su trabajo desde la gestión del patrimonio arqueológico a través de la empresa de la que es socio y presidente, que se llama Cultania, en la que desarrollan un trabajo muy interesante y por eso le hemos invitado. Como he dicho al principio, en un espacio geográfico muy concreto y con unas características muy específicas que quizás a los peninsulares y a las peninsulares algunas cosas son diferentes, ¿no? Pero creo que los retos son al final bastante similares, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me callo y te dejo la palabra, Javier. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer enormemente tanto a la Asociación Vicus como a todas las instituciones, ayuntamientos que colaboran y participan en estas mesas de trabajo y sobre todo a Marta y a los compañeros de Arqueología de Cascante por invitarme a asistir a estas mesas de trabajo que, viendo lo que ocurrió el año pasado, se prevé que van a ser bastante intensas y muy interesantes, sobre todo porque le estamos dando vueltas a problemáticas muy similares en otras comunidades autónomas, que, bueno, con sus especificidades, pero bueno, digamos que todos compartimos una serie de problemas comunes y algunas de las soluciones yo creo que también pueden ser comunes. Bien, la charla que vengo a ofrecerles, siguiendo algunas indicaciones de Marta, la he querido orientar un poco a analizar la problemática que tienen las empresas de arqueología, las empresas privadas, a la hora de desarrollar su labor y relacionarse tanto con administraciones públicas, con universidades, con otras empresas, etc. Y por tanto he querido dejar de lado uno de los agentes sociales que son fundamentales para entender cómo hay que hacer una gestión patrimonial adecuada, como es la ciudadanía, ¿vale? Entendido que ese aspecto necesitaba una aproximación monográfica y entonces la he querido dejar de lado, aunque hace un momento Elena nos ha ido contando parte de algunas de las reflexiones que todos deberíamos de tener en cuenta a la hora de difundir nuestro patrimonio. Bien, yo he planteado esta charla con la idea de centrarme en el último de los puntos, en el de arqueología y empresas. Pero, de la misma manera que vimos en la presentación anterior, es necesario hablar un poco del contexto para saber por qué llegamos a las conclusiones que voy a plantear, ¿vale? Por tanto, voy a hacer muy rápidamente un repaso sobre el contexto general de las Islas Canarias. No les voy a dar una clase de arqueología de las Islas Canarias, es una pena, ya les aviso que es maravillosa, pero no creo que sea el lugar adecuado, pero por lo menos sí indicarles un par de cosillas para que puedan entender algunos de los aspectos y problemáticas que nos vemos obligados a solventar desde la empresa privada. Y después, obviamente, les voy a hacer una pequeña presentación, entre comillas, empresarial, de lo que es nuestra empresa, para que vean la cantidad de cosas que hacemos, para después centrarme exclusivamente en lo que serían los proyectos arqueológicos, ¿vale? Estas dos partes las voy a intentar hacer lo más rápidamente posible, para después ya profundizar y reflexionar un poco más en detalle con respecto a arqueología empresa, tanto desde las administraciones públicas, la universidad, como el sector privado, ¿vale? Espero de todas formas que puedan o no estar de acuerdo conmigo, pero que discutamos posteriormente este tipo de reflexiones. Bien,
Muy rápidamente decirles que, para el que no lo sepa, las Islas Canarias es el paraíso, ¿vale? Es el mejor sitio para vivir. Yo solo se los indico para que vean que realmente es así y lo vamos a ir comprobando en algunos aspectos, pero que, bueno, tiene sus pequeños problemillas, sus pelillos en la leche que, bueno, hay que ir solventando poquito a poco, ¿vale? Pero en líneas generales, para que sepan el contexto en el que nos vamos a mover, estamos en un archipiélago de 8 islas, no 7, porque La Graciosa recientemente se ha incorporado como isla, así que el archipiélago canario está formado por 8 islas, en el que, bueno, estamos a unos muy largos 1.700 kilómetros de distancia de la península, ¿vale? Que eso acarrea bastantes problemas prácticos. Y con una población actual de más de 2.200.000 habitantes repartidos en esas 8 islas, pero que al final tenemos una densidad por kilómetro cuadrado de 302 habitantes. O sea, es una presión demográfica brutal que se está viendo reflejada en la manera en la que se están explotando los recursos medioambientales. Para que vean ustedes el impacto que tiene o la importancia que tiene el motor turístico en las islas, antes de la pandemia ya era el 35% del Producto Interior Bruto. Son un archipiélago definido geográfica y culturalmente por unidades insulares, es decir, tenemos el Gobierno de Canarias, que es el Gobierno Autónomo Central, pero después tenemos 7 cabildos insulares, aunque sean 8 islas, La Graciosa forma parte del Cabildo Insular de Lanzarote, y que se gestionan como una especie de... no son diputaciones provinciales, sino que son entes con muchas más competencias que unas simples diputaciones, pero con un escalón inferior al de una comunidad uniprovincial como pueda ser Navarra, por ejemplo. Así que estamos en un contexto de gestión administrativa bastante peculiar porque tenemos Gobierno de Canarias, en medio están los cabildos que tienen transferidas pues un montonazo de competencias y a mediados de los 90 se les pasaron las competencias fundamentales en patrimonio, en la gestión del patrimonio, y después tenemos 88 municipios repartidos en esas 8 islas, ¿vale? Así que se pueden ustedes imaginar la cantidad de problemas de burocratización que tenemos en la isla. Si a esto le sumamos la presencia o la existencia de 2 universidades, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, la de La Laguna mucho anterior, desde 1927, y la de Gran Canaria relativamente reciente, desde el 89, pues vamos a ver cómo, en líneas generales, el archipiélago va a estar coordinado por muchísimas administraciones, pero que va a ser fundamental también la división provincial entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Si a esto encima le sumamos una peculiaridad que tiene las Islas Canarias, y es que desde el punto de vista de su conformación y de creación identitaria y cultural es una amalgama, algunas veces ordenada y otras veces desordenadas, de un sincretismo entre tradiciones europeas, africanas y americanas. O sea, que crean ahí un contexto cultural histórico que para algunos peninsulares cuesta en ocasiones llegar a entender. Para que algunos no se desubiquen, les he traído el archipiélago en un rectangulito, ¿vale? Que es el que normalmente ponen en todos los medios de comunicación, ¿vale? Para que por lo menos sepan identificar dónde estamos. Estamos un poquito lejos de la península, pero que estamos en una situación geopolítica y estratégica fundamental entre Europa, África y América, ¿vale? Que eso ha sido una constante a lo largo de toda la historia. Y el contexto cultural y las peculiaridades culturales e identitarias de los canarios se han ido formando a lo largo de los siglos a partir de esas 3 influencias. Por tanto, el registro material, la arqueología que vamos a ver en las Islas Canarias es una arqueología totalmente diferente a la que podamos identificar en la península ibérica. Independientemente de las cronologías que estemos hablando en la península ibérica, siempre va a haber unos contextos materiales arqueológicos similares entre lo que encontremos en Galicia y lo que encontremos en Cartagena,
porque básicamente los procesos históricos de la península han afectado a toda esa unidad geográfica, cosa que no ha ocurrido en las Islas Canarias. Las Islas Canarias estamos hablando de una población aborigen procedente del norte de África, de un sustrato bereber, en el que moviéndonos en un sustrato común de ese horizonte bereber o amazigh, pues la ubicación de esos grupos poblacionales agropecuarios en cada una de las islas durante 10 siglos de manera aislada han ido generando también peculiaridades internas y ha llevado a ver que para algunos investigadores se podría hablar de 7 arqueologías diferentes. O sea que la arqueología de Gran Canaria, por ejemplo, tiene unas evidencias monumentales que no vas a encontrar en el resto del archipiélago. Por ejemplo, la cueva pintada de Galdar, que creo que es uno de los elementos más conocidos para todos los que se acercan a la arqueología de las islas, pues solo está en Gran Canaria. Es decir, no vamos a encontrar ese tipo de materialidades ni de contextos habitacionales en otras islas. Y eso, pues bueno, cada una de las islas va a contar con aspectos arqueológicos materiales que la van a singularizar. Por tanto, realmente en contextos cronológicos tampoco nos vamos a mover en los mismos márgenes que en la península. Desde el punto de vista cronológico estamos hablando de un poblamiento de las islas no más anterior, si incluso aceptamos algunas cronologías, más allá del siglo IV antes de la era. Es decir, nos estamos moviendo en contextos protohistóricos o de historia antigua, aunque la tradición historiográfica de las Islas Canarias y la mayoría de los investigadores que han pasado por las islas siguen o han seguido empleando el término de prehistoria. Prehistoria, periodo prehispánico, etc. Pero que, bueno, estamos utilizando unos conceptos, unas categorías que por la tradición historiográfica española pues se amoldan con dificultad en el contexto arqueológico de las Islas Canarias. Pues bien, como les decía, gestionar esas peculiaridades que poco tienen que ver con la realidad material que encontramos en la península y que, por tanto, en desarrollos legislativos como la Ley de Patrimonio Española, después, cuando se aplica el contexto canario, no casa, no hay forma de meterla, pues digamos que nos va a dar un panorama bastante peculiar que se va a diferenciar del resto de comunidades autónomas. En este caso tenemos obviamente una división, una fragmentación de las distintas competencias legales en las que, por supuesto, el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, es la que tiene la mayor competencia, pero con muchas delegaciones. Ha delegado mucho los cabildos. Realmente, y en líneas muy generales, porque esto no es así de sencillo, la última ley de patrimonio cultural del Gobierno de Canarias del 2019 es mucho más compleja de lo que muestro en este reparto de competencias, pero en líneas generales podemos decir que la Dirección General se ha delegado las competencias de las autorizaciones e intervenciones arqueológicas, o sea que es un ente administrativo que da autorizaciones de excavación, de prospección, de estudios de lo que sea, que no tienen plantilla ningún arqueólogo, sino que son auxiliares administrativos que hacen el formulario para las autorizaciones. Después tenemos 7 cabildos insulares que, entre otras muchísimas competencias, tienen las de inspección, las del control directo sobre el registro, sobre las intervenciones, sobre lo que se hace en cada una de esas unidades insulares y que, bueno, cada uno de los cabildos, pues digamos que tienen unas políticas patrimoniales totalmente desiguales. Es decir, las competencias transferidas ha llevado a que realmente en los 7 cabildos se vean discrepancias abismales en lo que se refiere a la gestión cotidiana del patrimonio, ya sea del patrimonio arqueológico o cultural. Pero bueno, digamos que podemos encontrar, para que se hagan una idea, en Gran Canaria tenemos media docena de parques arqueológicos abiertos, con una publicación de hace unos cuantos años en los que aparece una descripción pormenorizada de todos los yacimientos arqueológicos que son visitables y que, por tanto, ponen las coordenadas UTM y la manera de acceder a ellos sin ningún tipo de problema, independientemente de que eso haya acarreado algunas destrucciones, pero de eso ahora mismo no vamos a hablar. Pero, en cambio, en la isla de enfrente, la de Tenerife,
Pues no tenemos ningún parque arqueológico, no tenemos ningún yacimiento visitable y la única forma de acceder a una primera aproximación al pasado aborigen de la isla es visitando el Museo Arqueológico de Tenerife, que está en Santa Cruz, en la capital. Por tanto, eso no solo se ve en la manera en la que se difunde, sino que también cada uno de los cabildos ha planificado su proyección de divulgación, de gestión y de investigación totalmente aislada del resto de islas, ¿vale? Por supuesto, esto depende directamente de la capacidad económica y personal de cada uno de los cabildos, ¿vale? No es lo mismo el cabildo de Tenerife, que es la isla más grande y que tiene mayor población y que tiene una dotación económica muy, muy grande, de muchos millones de euros, que, por ejemplo, la isla del Hierro, que es la más pequeñita y que prácticamente tienen un técnico para todo lo que pueda ocurrir dentro de la isla del Hierro. Y si encima a eso le sumamos una fragmentación geográfica bastante intensa de municipios, tenemos 88 municipios repartidos en 7 islas, pues digamos que cada uno de esos municipios, cuyas competencias, entre otras, es fundamentalmente la difusión, pues se pueden ustedes encontrar un panorama que cambias de municipio y es como si cambiases de mundo. O sea, en uno puedes estar encontrando una pequeña exposición sobre los recursos patrimoniales o culturales del municipio, pero cambias en 10 kilómetros te cambias de municipio y ya parece que estás en otro mundo porque no tienen absolutamente nada, ni siquiera un pequeño folleto en el que el visitante pueda aproximarse al patrimonio del municipio. Como he dicho, esto genera en la práctica una multiplicidad de agentes públicos que todo el mundo tiene competencias, pero al final se diluyen, que nadie las termina desarrollando. Hay vacíos importantísimos en la gestión cotidiana, en la que al final Papá Cabildo, que es el que tiene transferida la mayoría de las competencias y por tanto la mayoría del dinero, pues termina sufragando la mayoría de los proyectos o siempre da subvenciones a ayuntamientos o siempre, pues bueno, digamos que plantea la financiación para cualquier tipo de propuesta que se vaya a hacer desde los ayuntamientos. A ver, ayuntamientos, tenemos muchos ayuntamientos. Entre 88 tienes una gran diversidad. No es lo mismo el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad más grande del archipiélago, que, pues, por ejemplo, el ayuntamiento de Buenavista del Norte, en Tenerife, que, bueno, que tiene sus peculiaridades en un contexto geográfico bastante accidentado desde el punto de vista de la cantidad de barrancos y de montañas. Si recurrimos a las universidades, pues bueno, al final no voy a hacer un monográfico sobre la situación de las universidades españolas, en las que todos, por desgracia, la conocemos perfectamente, pero digamos que las universidades canarias, salvando algunas excepciones puntuales, han llevado una dinámica histórica en la que se han centrado fundamentalmente en las labores de investigación y han dejado de lado la difusión y la gestión a otros agentes sociales y que, por tanto, al final nadie ha ocupado ese espacio que podía haber desarrollado perfectamente la universidad. Bien. En todo este contexto, al final, los autónomos y empresas han tendido a ocupar, pues, esos espacios que tanto las administraciones como las universidades no han desarrollado y que, por tanto, bueno, ahí tenemos un nicho de desarrollo laboral que ha sido bastante interesante, pero que depende de muchas problemáticas, como veremos más tarde. Bien. Eso con respecto al contexto general, ¿vale? Voy a intentar ir controlando el tiempo porque no me quiero pasar mucho. Y ahora, muy rápidamente, les quiero hablar un poco de la empresa para que entiendan, en función de la problemática que he comentado anteriormente, por qué nos hemos decidido a desarrollar determinados proyectos o qué características tienen esas iniciativas para intentar, pues, paliar una situación bastante importante de gestión patrimonial y rellenar o intentar contribuir en la defensa, en la protección y el desarrollo y difusión del patrimonio. En Cultania es una pequeña empresa fundada en 2015 en la isla de Tenerife, que se gesta a partir de la confluencia de una serie de 3 historiadores
que llevaban ya una trayectoria previa como autónomos y que, digamos, que cada uno llevaba pues, sus líneas de investigación y de trabajo paralelos y que confluimos en crear, en resolver una serie de problemáticas comunes, sobre todo que la complejidad de los proyectos que ya una única persona no podía abarcar en solitario y que necesitaba colaboración. Entonces, realmente la empresa empezó a funcionar cuando nos dimos cuenta de que si no había esa cooperación entre nosotros, pues nos costaba mucho desarrollar los proyectos personales. Por tanto, empezamos a plantear una empresa sobre todo muy vinculada a lo que era la universidad. Es decir, somos animales universitarios en la medida en la que fuimos formados dentro de la universidad y desarrollamos nuestra actividad a partir de ella. Solo que, bueno, hemos ido mutando, cambiando y adaptándonos y ahora, casi 8 años después, no nos parecemos nada de lo que ocurrió en 2015, para bien o para mal, pero digamos que hemos intentado pues, darle una filosofía diferente a lo que aprendimos en la universidad para hacer frente a los problemas que nos íbamos encontrando en el día a día. Así que lo que hemos intentado es especializarnos y plantear una propuesta centralizada en la que desde la empresa nos encargamos absolutamente de todo el proceso de difusión, de investigación y de gestión de un proyecto. Es decir, nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Es decir, desde el propio diseño del proyecto, la propia documentación e investigación, la redacción del contenido, la creación del diseño, la maquetación del producto final y la impresión y presentación a la ciudadanía. O sea, la idea que planteamos desde el 2015 es que la única forma de ser competitivos era resolverle todos los problemas a la administración para que, digamos, que terminase en parte dependiendo de nosotros porque les resultaba más fácil trabajar así. Es decir, venía el funcionario, nos aceptaba un proyecto y él no tenía que intervenir en absoluto en el desarrollo, solo en la supervisión, si quería, de todo ese proyecto. Hemos planteado desde el punto de vista de nuestra filosofía empresarial que lo que hacemos es una gestión integral, como he dicho, de todos los aspectos del patrimonio. Entendemos que debemos de vincularlo a ese desarrollo local, siempre tiene que ir de la mano para que esos productos patrimoniales surtan efecto y sirvan para lo que son. También entendemos que no es un problema de la materialidad ni de la monumentalidad del patrimonio, sino que es la forma en la que lo estás difundiendo o te estás acercando a él. No hace falta tener un teatro tan maravilloso como el de Cartagena para hacer difusión arqueológica. O sea que realmente la materialidad es un condicionante, pero que no afecta a la larga para plantear políticas de difusión que lleguen a la ciudadanía. De la misma manera, creemos que en ese caso tenemos que ahondar en torno a lo que es ese patrimonio que no es visual, que no es perceptible y que, por tanto, tenemos que dar a conocer el patrimonio inmaterial como una parte fundamental de nuestra labor. Y, por tanto, somos especialistas, nos presentamos como especialistas en la creación, en la propia creación de los contenidos. ¿Por qué? Porque uno de los incentivos para unirnos en el 2015 era que cogían nuestros artículos, nuestras investigaciones, nuestras publicaciones y otras empresas que no eran especialistas en la materia, utilizaban ese contenido, lo maquetaban, lo empaquetaban y lo presentaban como producto. O sea, y al final nos dimos cuenta de que, mira, si lo más complicado y lo más difícil de hacer son los contenidos, vamos a seguir y vamos a cubrir nosotros todo ese panorama, ese camino para crear el producto final. Por tanto, desde 2015 a la actualidad, la empresa ha ido transformándose, ha ido repensándose constantemente y al final, en la actualidad, planteamos 4 ejes empresariales fundamentales que han ido, que digamos que vertebran toda nuestra labor, pero que hemos ido siendo conscientes progresivamente de la necesidad de desarrollar cada uno de esos ejes.
¿Por qué? Porque en 2015 realmente estábamos centrados práctica y exclusivamente en lo que era la gestión patrimonial, fundamentalmente por mi parte la arqueológica, pero que nos hemos ido dando cuenta de que una gestión integral del patrimonio cultural no puede quedarse solo en la parte de la gestión patrimonial, tiene que tener una vertiente de educación y divulgación, otra del turismo cultural y otra obviamente con el desarrollo sostenible. Y esos 4 ejes empresariales interconectados y que se retroalimentan entre ellos. Desde el punto de vista del organigrama, esta empresa, pues de empezar a ser formada por exautónomos, pues ha ido ampliándose y en la actualidad tenemos en plantilla 14 personas y con colaboraciones de proyectos, que es uno de los aspectos que al final operativamente hemos ido desarrollando porque funcionaba bien, pues que muchos de los proyectos que desarrollamos desde la empresa contamos con colaboraciones externas, pero que básicamente funcionan como también otros empleados de la empresa, aunque sean autónomas. Así que de esas 14 personas que están en plantilla fija, pues también contamos con una veintena o treintena, dependiendo de las características, de personas que nos ayudan a desarrollar los distintos proyectos. Tenemos historiadores, arqueólogos, archiveros, ingenieros, biólogos, arquitectos, informáticos, diseñadores, bueno, toda esa lista de personal y en un organigrama que ha ido complejizándose progresivamente y que, bueno, y ahora mismo tenemos un equipo de diseño que hace 5 años no pensábamos que fuese necesario desarrollarlo tan ampliamente y ahora resulta que tenemos 4 personas en diseño y es el departamento de la empresa que más personal fijo tiene. Son cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y que se ha terminado vertebrando en el propio organigrama y en la propia filosofía de la empresa. De la misma manera, la labor comercial, ya sea local, nacional como internacional, es fundamental y hay personal fijo para desarrollar esas labores, ¿vale? Bueno, esto nos lleva a desarrollar cualquier tipo de proyecto que a ustedes se les pueda imaginar, ya lo hemos hecho. Ya se darán cuenta de que 8 años de trabajo haciéndolo de todo, te das cuenta de que hay una variedad, un abanico inmenso de proyectos diferentes. Ese es uno de los problemas que comentaré posteriormente, que al final eso bloquea el desarrollo interno de una empresa. No puedes estar teniendo una media de 60 proyectos anuales, que es lo que más o menos hemos tenido los últimos años, de su padre y de su madre, en las que es cierto que hay una línea común, que es la gestión del patrimonio cultural, pero que son totalmente diferentes muchos de ellos. Entonces, eso es uno de los aspectos que quiero reflexionar posteriormente y ver que, bueno, al final la empresa se ha ido quedando un poco corta en algunos aspectos y hemos tenido que tirar también de la creación de otras empresas del grupo, como en este caso la empresa Tribo, que es la que hemos decidido que sea la que diseñe, ejecute y desarrolle proyectos más bien vinculados al mundo rural, al desarrollo local, y después hemos creado marcas específicas como por ejemplo Canarias en Ruta, que está especializada en lo que sería el turismo cultural. Pero bueno, todos forman parte del mismo organigrama empresarial y el Grupo Cultania es el que capitanea todos estos tipos de proyectos, aunque la contratación con la administración sea a nombre de Tribo o que se haga a través de personal externo mediante convenios o con autónomos. Bien. Por tanto, toda esta filosofía se define muy rápidamente en una metodología en la que nosotros analizamos, diseñamos, ejecutamos y rentabilizamos, ¿vale? No voy a entrar en esto. Este es parte del PowerPoint empresarial que se le presenta a la mayoría de los clientes, pero bueno, para que se hagan una idea de cómo intentamos desarrollar todos esos aspectos. Bien. Y aquí les traigo pues una especie de ordenación de la diversidad de proyectos que estamos desarrollando, que como les dije, estamos en torno a 50, 60 anuales y llevamos unos poquitos años ya, así que se pueden imaginar la cantidad de proyectos que ya hemos desarrollado. En todas esas vertientes, desde las nuevas tecnologías a la arqueología que me referiré posteriormente, gestión cultural, documental, etcétera, pues bien, cada uno de esos aspectos tienen puntos y desarrollos individualizados
en los que hemos hecho algunos proyectos en esa vertiente, ¿vale? No quiero pararme mucho, pero aquí, por ejemplo, para que se hagan una idea de la cantidad de cosas raras que hacemos. Estamos gestionando la oficina de turismo de un municipio, pero al mismo tiempo montamos espectáculos musicales con instrumentos tradicionales canarios. Diseñamos proyectos museográficos tanto de arqueología como de historia. Hacemos exposiciones periódicas, itinerantes. Colaboramos con la creación de atlas e inventarios de arqueología, etnografía, patrimonio inmaterial, arquitectura. Hacemos montajes de jornadas y congresos. Hacemos investigaciones sobre los bienes de interés cultural, montamos señalética, arreglamos y rehabilitamos construcciones tradicionales e inmuebles, hacemos planos turísticos patrimoniales. Por ejemplo, un aspecto que ahora está funcionando mucho, nos hemos dedicado en los 2 últimos años a plantear una línea de investigación sobre la historia de la lucha canaria y que se les presenta a los distintos municipios con tradición de lucha canaria, y nosotros le hacemos la investigación, le escribimos el libro y se lo publicamos. O sea, ese tipo de cosas estamos haciendo. ¿Qué más? Pues un aspecto fundamental y que va a vertebrar después lo que les voy a comentar es que les planteamos a determinados ayuntamientos o a cabildos la creación de un plan de gestión de su municipio o de la isla, en la que hacemos un diagnóstico de las potencialidades del patrimonio cultural y le gestionamos y le planteamos alternativas y vías de desarrollo para cambiar actitudes negativas y plantearle básicamente un plan director enmascarado con un plan de gestión que pueden ir desarrollando a lo largo de los años. Tenemos pues inventarios inmateriales, hemos colaborado o hemos desarrollado expedientes de declaración de patrimonio mundial, hacemos aplicaciones, profundizamos en gestión de patrimonio gastronómico, que está funcionando mucho. Hemos colaborado con la autoridad portuaria, hacemos digitalizaciones de archivos históricos, reconstrucciones en 3D, que ya veremos algunas, y bueno, pues hacemos cosas tan raras como diseñar una ruta para el turismo chino en la isla de La Palma para un personaje muy conocido en China, que fue San Mao, una escritora, y que pues hemos gestionado a través de empresas chinas ese tipo de trabajos y de visitas del turismo. Trabajamos mucho con la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna, hacemos también proyectos como el de Candelaria Sabor y Tradición, que mezclamos desarrollo local con comercio, con gestión cotidiana, o sea que difundimos todos estos valores locales, hacemos publicaciones. Bueno, ahí les he traído unos pocos ejemplos de las últimas cosillas que hemos hecho, y bueno, y para terminar de esta panopla tan inmensa y tan variada de proyectos, pues les pongo el último, una de las últimas cosas que hicimos, que es el Festival de Literatura Histórica Época, que es el que nos permitió conocer, por ejemplo, a Marta y a Carolina, y que, bueno, digamos que fue un proyecto muy interesante, fue una prueba, una iniciativa que hicimos desde la empresa a ver cómo funcionaba. Obviamente fue totalmente deficitaria, pero sí nos permitió aprender con la intención de crear otro segundo festival y, evitando los errores que cometimos, pues bueno, intentar hacer un festival fijo desde la empresa que dure unos cuantos años, ¿vale? Aquí lo que les he puesto son una serie de cosas muy diferentes que no afectan en absoluto al patrimonio arqueológico, que lo vamos a ver a continuación, y que dan muestras de la diversidad y de cantidad de cosas que nos hemos visto obligados a hacer para mantener 14 nóminas durante todo el año, ¿vale? Bien. Aquí tiene una pequeña imagen de unas pocas instituciones y de empresas privadas con las que colaboramos, y bueno, y desde el punto de vista de la arqueología, pues bueno,
comentarles que desarrollamos una línea específica de arqueología. Fue uno de los aspectos que nos llevó a unirnos para crear la empresa. Y, bueno, y de la misma manera que los proyectos que las actividades que les voy a presentar tienen que hacerlo ustedes extensibles al resto de líneas empresariales que les comenté, la del turismo cultural, la de la educativa y la del desarrollo local, ¿vale? Pero aquí solo me voy a centrar en la parte arqueológica. Parte arqueológica que, de la misma manera que el resto de ejes empresariales, vas a pivotar siempre a través de la investigación, la gestión y difusión. Todos nuestros proyectos, sea para un cliente pequeño como para un cliente grande, van a estar siempre organizados a través de este eje de investigación, gestión y difusión. Después de reflexiones internas y de la experiencia obtenida en otros proyectos, nos hemos dado cuenta de que si no se desarrolla el proyecto teniendo en cuenta estas tres vertientes, es decir, desarrollando acciones puntuales en cada uno de esos ámbitos, el proyecto no llega a buen fin, no se desarrolla adecuadamente, ¿vale? Les voy después a poner dos ejemplos desde el punto de vista de proyectos arqueológicos que estamos desarrollando que aplican, que hemos ido aplicando en los últimos años esta metodología, este marco teórico metodológico de la gestión, investigación y difusión para que vean cómo se plasma gráficamente, ¿vale? Pero lo que quiero insistir es que esta metodología, esta reflexión teórico-metodológica de investigación, gestión y difusión vertebran todos los proyectos que desarrollamos, ya sea para patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, gestión gastronómica, etcétera, ¿vale? O sea que eso es lo que al final hemos concluido que es lo más eficiente posible para que un proyecto se desarrolle adecuadamente. Desde el punto de vista de la arqueología, me falta darles mi clase de arqueología de Canarias, ¿vale? Que no voy a hacérselas ahora, pero pierdo la oportunidad de enseñarles maravillas y de que ustedes disfruten de la materialidad del registro arqueológico canario, pero voy a pasar de ello porque si no, no me va a dar tiempo de ir a lo que verdaderamente interesa hoy. Y he de decirles que la arqueología en Canarias es bastante peculiar, como ya les he ido avanzando, pero que, bueno, tiene sus problemitas, como entiendo que en otras comunidades autónomas, pero que en este caso, pues, por ejemplo, la arqueología en Canarias suele ser una actividad puntual y con escasa continuidad en los proyectos. Ya iremos viendo algunos ejemplos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque desde la Dirección General de Patrimonio, desde el Gobierno de Canarias y desde los distintos cabildos y ayuntamientos, pues no existen programas anuales que potencien o que financien excavaciones y prospecciones, sino que la mayoría de las veces son cosas puntuales, son para apagar fuegos, son actuaciones de urgencia y que realmente no hay una proyección, no hay ningún proyecto actualmente en Canarias, salvo los vinculados a la investigación de las universidades, que se pueda afirmar que tienen más de 10 años, salvo, con excepción, el proyecto que estamos desarrollando en Tijarafe, del campus Arqueología, que llevamos 5 años, vinculado a excavaciones arqueológicas, como se los comentaré después, es de los pocos que tienen una larga trayectoria, pero que por coyuntura hemos conseguido tener esa proyección. Pero realmente las intervenciones arqueológicas, con suerte, hay 2 años de continuidad, pero después se diluyen y no existen más allá de políticas a corto plazo y, sobre todo, cada 4 años. Por supuesto, esta situación genera problemas cotidianos y para la empresa es que al final no podemos mantener un equipo de arqueólogos fijo a lo largo del año porque no tenemos trabajo para dar de comer a todos esos arqueólogos. Entonces, la mayoría de las veces el trabajo arqueológico termina siendo puntual en determinados momentos, en verano o en otros periodos estivales, y que realmente pues, es una cosa bastante puntual que debe de ser complementada con otras labores. Lo que sí es cierto es que esto nos ha permitido, con la intención de superar esta limitación, pues nos ha permitido la posibilidad de ir aplicándole progresivamente nuevos
estrategias metodológicas y sobre todo la aplicación de las nuevas tecnologías a la arqueología, pues desde el empleo de la fotogrametría, la estación total, que no es muy generalizada en todas las intervenciones arqueológicas de Canarias, procedimientos técnicos específicos, experimentaciones en restauración, o sea, que realmente al final estos pequeños proyectos puntuales pues nos sirven para experimentar e ir creando una estrategia metodológica, un corpus metodológico que nos permita hacer frente rápidamente a otros problemas que van surgiendo. Bien, desde el punto de vista de la investigación y también muy rápidamente, porque todavía no he llegado a la parte interesante, decirles que la mayoría de proyectos que desarrollamos desde la empresa, aunque estemos ahora hablando de la parte arqueológica, tienen su fundamento en la investigación básica. Nosotros generamos conocimiento relacionados siempre con los proyectos que estamos haciendo, ejecutando. No importa que sea una recopilación de recetas tradicionales o que sea una intervención arqueológica. Estamos generando investigación básica porque es fundamental, es la materia prima con la que nosotros después vamos a trabajar. Podemos utilizar todo el diseño maravilloso que se nos pueda ocurrir, pero si el contenido no está suficientemente justificado y bien armado, pues digamos que ese producto o ese proyecto no tiene la calidad necesaria para llegar a buen puerto. Entonces, en este sentido, partir del hecho de que es la investigación básica la que vertebra los proyectos, genera algunos proyectos que son poco rentables a corto plazo, pero que, bueno, si al final planificamos algunos proyectos con marcos cronológicos amplios, pues obviamente sí son muy rentables, sobre todo aquellos que podemos ir desarrollando, vinculando año tras año, como por ejemplo, les comentaré después el proyecto de Parque Arqueológico de Tegueste o el propio Campus de Arqueología de Tijaraf. Lo que sí es cierto es que la aplicación de nuevas tecnologías, por ejemplo, a estos pequeños proyectos basados en la investigación básica, nos permite hacer productos que podemos empaquetar y financiar en parte algunos de estos proyectos tan complejos. Ya veremos después algunos de ellos que también nos van a ir permitiendo estos proyectos de investigación que son estructurados a largo plazo, pues que aquellos becarios o alumnos en prácticas empiecen a trabajar progresivamente con nosotros, veamos sus potencialidades y que terminen al final vinculados de una u otra manera a ese tipo de proyectos de investigación. Por supuesto, no podemos dedicarnos única y exclusivamente a estos proyectos de investigación porque son excesivamente exigentes y al final, pues bueno, tienes que tener un nivel de publicación y de traspase de información y de conocimientos que para una empresa privada, pues en ocasiones no es posible y no es compatible. En este caso ya hemos visto cómo a lo largo de los años el número de papers y de publicaciones en revistas de impacto y en general en artículos de investigación se van reduciendo progresivamente. Pero bueno, en contrapartida tenemos, sabemos que las pocas cosas que vamos haciendo pues tienen una fundamentación metodológica y teórica mucho más, que está más fundamentado que otras cosas que hiciésemos de otra manera más rápida. Esos dos grandes ejemplos que les voy a comentar más tarde son los del Barranco del Agua de Dios, que tiene sus vertientes de desarrollos individuales, es decir, tiene un gran proyecto que paralelamente, desarrollando la investigación, gestión y difusión, van a realizarse acciones individualizadas, ¿vale? Bueno, aquí decirles que el Barranco del Agua de Dios es uno de los conjuntos habitacionales en cueva natural que tenemos en la isla de Tenerife. No significa que todos los yacimientos arqueológicos de las islas sean en cuevas, sino que hay algunos que se concentran por sus condiciones geológicas y por sus recursos medioambientales en grandes barrancos que tienen cuevas naturales que son utilizadas. Pero digamos que en el caso en el que nosotros trabajamos, como en este del Barranco del Agua de Dios o en el del Barranco de los Gomeros que les comentaré antes, pues casualmente estamos trabajando en barrancos, pero esto no significa que la única unidad de asentamiento de los aborígenes sean los barrancos, ¿vale? Pero aquí, por condiciones, por
por limitaciones o por condicionantes urbanísticos, los barrancos han sido los únicos lugares que han quedado relativamente conservados, no conservados, pero menos afectados que otros lugares, y por tanto ahí se concentra la mayor cantidad de yacimientos arqueológicos. Pero esto no quiere decir que en los grandes lomos del sur de Tenerife encontremos yacimientos de fondos de cabañas impresionantes y que muestran cómo los guanches, que eran el nombre que se les da a los antiguos habitantes de las Islas Canarias, vivieran también en el sur. Y aquí tenemos el otro proyecto, que es el del Barranco de los Gomeros, en la isla de La Palma, y que ha tenido, a diferencia del anterior, que es más bien de prospecciones y de gestión, aunque también hemos hecho muchas cosas de investigación, pues en este caso hemos tenido la oportunidad de centrarnos más en la realización de excavaciones arqueológicas, que llevamos 5 campañas de excavación seguidas, aunque también la hemos complementado con campañas de prospección. Pero digamos que, a diferencia del anterior, del Barranco del Agua de Dios, en este caso, coyunturalmente, el peso del conocimiento científico nos lo está dando las excavaciones arqueológicas complementadas con la prospección, a diferencia del anterior. Bien. Con respecto a la gestión, pues bueno, digamos que todos los aspectos que puedan vincularse de actividades, de actuaciones relacionadas con la gestión directa de intervenciones arqueológicas en arqueología, pues lo hacemos desde Cultania. Todo lo que se pueden ustedes imaginar y que hacen ustedes, pues también de una u otra manera lo aplicamos aquí en las islas. Por supuesto, en parte de la gestión o las acciones o desarrollos que hacemos desde el ámbito de la gestión, obviamente está vinculada a grandes proyectos urbanísticos, pero también planteamos otras alternativas a las administraciones para que, pues bueno, a través de la gestión o del conocimiento de la creación del catálogo de los inventarios arqueológicos, pues tener un conocimiento del ayuntamiento para poder gestionar adecuadamente sus yacimientos. Pero es cierto que buena parte de las actuaciones arqueológicas vinculadas a la gestión cotidiana están muy relacionadas con las infraestructuras, con los hoteles, con los parques eólicos, que, como he podido observar aquí en Navarra, estáis pegando fuerte, sí, igual que nosotros allí. Por supuesto, como decía anteriormente, la realización de inventarios como herramienta fundamental para la gestión cotidiana de los ayuntamientos es uno de los desarrollos que hacemos, y realmente, aunque las competencias insulares la tienen los cabildos, no son todos los cabildos los que desarrollan inventarios, sino que también municipalmente cada ayuntamiento, con sus limitaciones económicas, presupuestarias, pues también emprenden inventarios arqueológicos, como por ejemplo el mapa que tienen ustedes allí, que es el del municipio de Arona, del sur de Tenerife, y en el que hace un par de años le hicimos la prospección arqueológica íntegra de todo el municipio, y cada uno de esos puntitos pues son yacimientos arqueológicos. En esas intervenciones arqueológicas, como he dicho, pues proyectos urbanísticos, excavaciones arqueológicas, estudio de materiales, hacemos fotogrametrías en todos los procesos técnicos que realizamos, etc. En esa gestión cotidiana que hacemos, pues pueden ustedes hacerse una idea de la dificultad y problemática que, por lo menos en Tenerife, que les he traído el ejemplo de Tenerife, tenemos en el día a día. Ese es un mapa que tiene casi 7.000 yacimientos arqueológicos georreferenciados. Es decir, cada uno de ellos tiene su ficha de registro, como tienen ustedes aquí. Este es el modelo de ficha que estamos manejando. Bueno, tiene 3 páginas, pero la base de datos es esa, y en el que cada uno de esos casi 7.000 yacimientos arqueológicos, con sus tipologías muy diversas, es cierto que la magnitud de esos yacimientos no son siempre iguales, pero lo que está indicando es que tenemos una densidad de poblamiento aborigen bastante intenso, y encima solo tenemos prospectada una parte de la isla de Tenerife. Si se dan cuenta, toda la parte verde que rodea el interior de la isla, que es la zona de Pinar, está sin trabajar porque bajo la Pinocha es imposible ver restos arqueológicos. Entonces, si por desgracia no ocurre un incendio, por ejemplo, hace poco hubo uno bastante grande, pues no podemos eliminar esa capa de Pinocha para hacer las prospecciones. Pero bueno, para que se hagan ustedes una idea, hay muchas zonas de la isla de Tenerife que todavía no están prospectadas. Me da una envidia enorme cuando me dicen que Navarra está prospectada en su integridad. Ojalá lo pudiéramos tener aquí en las Islas Canarias. Pero bueno, para que se hagan una idea del volumen de yacimientos arqueológicos que tiene que gestionar el Cabildo y los ayuntamientos en su pequeña unidad geográfica, ¿vale?
Esto lo que nos ha llevado es a plantear soluciones y metodologías a partir de la arqueología del paisaje para gestionar estos yacimientos arqueológicos. A partir de una serie de criterios valorativos, pues aplicamos coeficientes, hacemos una serie de tablas y, bueno, y digamos que gestionamos este volumen ingente a través de sistemas de información geográficos del patrimonio arqueológico de la isla de Tenerife. Si se fijan, en la parte de abajo, desde la propia empresa hemos desarrollado bases de datos especializadas y aplicaciones móviles que estamos intentando que algunos ayuntamientos nos la acepten para gestionar de una forma más rápida y fiable pues, esa cantidad ingente de yacimientos arqueológicos. Bien, con respecto a la difusión, decir que bueno, hacemos pues, una labor que en ocasiones deberían de hacer algunas administraciones, pero que por falta de personal o recursos económicos nos vemos obligados a desarrollarles. Por supuesto, esta parte de difusión, que es la más rentable desde el punto de vista económico, en ocasiones termina enmascarando o eclipsando la investigación y la difusión, y la gestión, perdón. Pero es que realmente esta es la parte de esa tríada que estamos hablando que más demanda tiene entre las administraciones. Por supuesto, creamos productos bastante sistematizados porque, como han podido observar, es complicado dedicarle 4 o 5 meses en exclusividad a un proyecto porque es inviable. Tenemos unos graves problemas desde el punto de vista de la difusión porque, como entiendo que ocurre también en otros lugares, hay colectivos y empresas que no son especializadas y que se arrogan el derecho de difundir determinado conocimiento en el que en ocasiones ni siquiera saben si ese conocimiento está actualizado. Entonces, nos hemos visto en ocasiones con que tenemos unos productos difundidos por determinadas empresas o colectivos que visualmente son muy potentes, funcionan muy bien, pero cuando empiezas a ver qué es lo que están diciendo, te das cuenta de que están muy flojos de contenido, de explicación y que realmente no tienen, no hay por dónde cogerlo, más allá del mero diseño. Cierto que la pandemia hubo un momento en el que potenció toda la parte visual y virtual, que desde la empresa hemos hecho frente a ese cambio, pero recientemente ya, como han podido ver, esas son algunas de las cosillas de este último año y se ha vuelto al papel porque es lo que algunos clientes, sobre todo ayuntamientos pequeños, requieren constantemente. Bien, en este caso les presento algunas de las cosillas que hemos ido haciendo en el último año, ya en exclusividad con aspectos arqueológicos, bueno, publicaciones, guías, revistas, complementos para exposiciones, etc. Bueno, aquí tienen creación de jornadas y publicación de resultados y bueno, aquí tienen algunas cosillas. También hacemos, por supuesto, y está funcionando muy bien, los talleres arqueológicos en los huertos escolares, en los que en función de los distintos ciclos a los que se le adaptan, pues vamos al colegio, utilizamos los recursos del colegio y les hacemos las prácticas de experimentación de talleres de arqueología. Hacemos desde hace mucho tiempo rutas arqueológicas y, por ejemplo, esta foto, en la que no salgo muy favorecido, por cierto, es una cosa que presentamos hace un par de días, que es la continuidad en formato de ruta de la guía arqueológica que le hicimos a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna el año pasado y que se presentaba ayer y ya como los comenté mientras comíamos, pues que antes de que se presentase las 1000 plazas ya estaban llenas. O sea que obviamente es un recurso que es solicitado y que, bueno, digamos que esto da mucha proyección y te da mucho trabajo, pero si esa ruta arqueológica no la articulas a partir de una investigación básica que te permite escribir una guía arqueológica, vas a estar contando lo mismo que cuenta todo el mundo. Bien. Entre esas labores de difusión tenemos proyectos específicos desde la empresa en el que, pues, por ejemplo, este es un proyecto del año pasado que estamos creando el Museo Virtual Guanche.
Guanche, les recuerdo que es como llaman a los primeros habitantes de la isla de Tenerife. Hacemos la fotogrametría de restos momificados, de restos bioantropológicos. Aquí tienen un ejemplo. Y fuimos al Museo Arqueológico a hacerle la fotogrametría a una serie de momias, de piezas óseas, de restos arqueológicos, y lo hemos convertido en un proyecto que se va a ir agrandando progresivamente con el tiempo. Ahora mismo también estamos haciendo esto para yacimientos arqueológicos en concreto. No solo piezas, sino estamos haciendo la fotogrametría, en este caso, de una serie de yacimientos arqueológicos de la laguna, en la que estaciones de canales y cazoletas, grabados rupestres, estructuras habitacionales, y estamos haciéndole la fotogrametría para difundirlo sin necesidad de que el visitante sepa la ubicación exacta de esos yacimientos arqueológicos. Y este es el proyecto en el que nos acaban de subvencionar el Gobierno de Canarias, y es el crear un corpus de inscripciones alfabéticas de Canarias en las que vamos a ir incluyendo todos aquellos grabados rupestres con restos de escritura que tenemos en las Islas Canarias. En principio, el proyecto consta de la realización de fotogrametría de 10 estaciones de grabados rupestres, 5 en Tenerife y 5 en Lanzarote, con la idea de que en los próximos años vayamos ampliando y generemos un corpus de inscripciones abiertos a los investigadores, al público en general, y que sea un recurso válido para consultar desde cualquier medio online. Bien, todo este marco teórico-metodológico que les he comentado, en sus distintas actuaciones individuales, forman parte de un proyecto integral. Y en este caso solo les traigo dos ejemplos en los que intentamos aplicar de manera equitativa siempre esa línea de investigación, de gestión y de difusión para que se vayan retroalimentando entre ellos. Normalmente, lo que planteamos siempre es que en un mismo año hacer 3 acciones diferentes pero complementarias. Una de investigación, otra de gestión y otra de difusión, con la idea de ir generando el desarrollo global del proyecto a lo largo del tiempo. Rápidamente, decirles que hay algunos de estos proyectos grandes que llevan una larga trayectoria, incluso antes de que formáramos la empresa ya la estábamos desarrollando, como es el caso del Parque Arqueológico del Barranco del Agua de Dios. Y, por supuesto, involucran a gente que no solo de la plantilla de la empresa, sino que son amigos, investigadores que van apoyándonos y ayudándonos a lo largo del año, de las distintas actuaciones de los proyectos. Así que, muy rápidamente, hablarles del Parque Arqueológico del Barranco de Agua de Dios, que a través de las investigaciones, prospecciones que hemos ido haciendo en los últimos años, pues ya tenemos planificado el diseño de un parque arqueológico con la parte dotacional del centro de interpretación que se va a crear en Tegueste, que ya estamos ahora mismo desarrollando la propuesta museográfica, en la que ya tenemos financiación por parte del Gobierno de Canarias para que se terminen de hacer las obras de instalación que tenemos ahora para desarrollarlos el año que viene. Y el otro proyecto, que es uno de los proyectos que más nos interesan desde el punto de vista personal para algunos de la empresa, es el Campus de Arqueología de Tijarafe, que lo empezamos hace 5 años, pero que por determinadas razones coyunturales como la pandemia o la erupción del volcán en La Palma, pues nos ha paralizado 2 años, pero que paralelamente y siguiendo esa filosofía teórico-metodológica de investigación, gestión y difusión, aunque no hayamos realizado el campus propiamente dicho, sí hemos hecho labores de difusión con jornadas y de investigación con las intervenciones arqueológicas que hemos realizado en esos 2 años, que una de ellas, pues por ejemplo, nos pilló el volcán justo cuando estábamos excavando un maravilloso hogar, una estructura de combustión que es de las pocas que ha aparecido en la isla de La Palma y que empezó a caer ceniza por todas partes. Pero bueno, el campus de arqueología tiene la intención de distanciarse de esos campus arqueológicos formativos que algunas universidades o centros de investigación están desarrollando, porque realmente a nosotros no nos interesa capacitar a los participantes. Nosotros lo que queremos es darle la oportunidad a gente que por su trayectoria vital nunca ha podido acercarse a un yacimiento arqueológico, a una excavación, a una prospección, y que le damos la posibilidad a esa gente de, durante 2 semanas, en un calendario intensivo de actividades y de cursos y de talleres, pues aproximarse personalmente a ese trabajo de campo. Cierto
debido a que no existe una oferta muy amplia en Canarias de capacitación para los alumnos, este tipo de campus se nos llenan mucho de alumnos. Pero bueno, estamos intentando que se reduzca la parte de las solicitudes de alumnos, que siempre desbordan las plazas, pero que, bueno, digamos que intentamos compaginarlo, pero insisto, la idea original del campus nunca fue orientado a alumnos de grado ni de máster, fue siempre orientado a gente local, gente de los alrededores, o ya lo hemos ido ampliando, incluso nos viene gente de la península, para que durante esas 2 semanas estén experimentando lo que es estar trabajando en un yacimiento arqueológico. Por supuesto, no los colocamos en los lugares complicados, sino, como pueden ver ahí, pues el primer paso fundamental, los primeros días vas a la terrara. O sea, pasas por cada una de las fases del trabajo arqueológico y en ocasiones algunos, porque por ejemplo tenemos 2 alumnos que empezaron con nosotros y que ya están haciendo sus máster y sus tesis doctorales, que han vuelto a trabajar con nosotros y que realmente se han incorporado al trabajo, al equipo técnico del campus de arqueología. Pero bueno, como pueden observar, hacemos toda una serie de difusión, de labores de gestión, de investigación y difusión con este proyecto del campus de arqueología. Bien. Y ahora empezamos la ponencia, ¿vale? Ahora empezamos la parte en la que yo quería llegar, pero que sin toda la parte anterior yo creía que no iban a entender bien las conclusiones a las que hemos llegado, ¿vale? Sin explicarles la cantidad de cosas que nos vemos obligados a hacer o cómo es la filosofía y propuesta teórico-metodológica de la empresa, no van a entender muchas de las problemáticas que les voy a ir indicando. Yo solo, como les comenté al principio, solo me he centrado en las administraciones públicas, en la universidad y el sector privado, ¿vale? Es cierto que la parte de la ciudadanía, el público objetivo al que tenemos que desarrollar todos estos proyectos, no la voy a abordar, pero porque entiendo que requiere un monográfico específico porque tiene mucha mayor complejidad de lo que yo les voy a comentar. Bueno, ha quedado claro después de la intervención de Elena que sobre el patrimonio invierten participa una gran cantidad de agentes sociales. Los ejemplos que nos ha puesto nos lo ha dejado claro. De hecho, ha complementado parte de lo que les he dicho, que he recortado en mi presentación porque ella lo ha dicho estupendamente. Así que realmente a lo que nosotros nos enfrentamos es a un ecosistema bastante complicado. Es un ecosistema que tiene sus propias normas de funcionamiento y que, bueno, digamos que tenemos un problema bastante gordo los arqueólogos porque estamos en ese ámbito empresarial sin la formación adecuada para enfrentarnos a ello. Formación que al final vamos haciendo progresivamente, vamos aprendiendo de nuestros errores, de muchos palos que nos dan, pero que al final te das cuenta de que no tienes una formación adecuada para enfrentarte a ese sector empresarial, a esa relación con la empresa, con las administraciones y con la universidad, y te encuentras en ocasiones desvalido ante esos cambios. Porque, seamos sinceros, la mayoría de las veces, cuando alguien crea una empresa, lo hace porque no tiene más remedio. Es decir, la mayoría en el tejido investigador arqueológico de España, las empresas son la consecuencia de normalmente muchas trayectorias vitales que, porque no ha habido la coyuntura adecuada para entrar en la universidad como investigador, o que en distintos equipos de investigación no ha podido consolidarse, o que en instituciones no ha habido plazas para ese personal formado durante tantos años por la Universidad Española, pues digamos que se queda ante la situación de, bueno, voy a intentar seguir desarrollando mi actividad, la actividad que me he formado, mientras ocurre cualquier otra cosa. Y por tanto, la empresa como solución empresarial es algo que al final muy pocos se deciden a montar y que realmente se crea por obligación, ¿vale? Esas trayectorias vitales realmente es fruto de
la propia configuración de la disciplina arqueológica en general, aunque estoy hablando concretamente de Canarias, y que, bueno, todos los investigadores que salimos de la universidad tenemos pretensión, una vez que intentamos y conseguimos presentar nuestras tesis doctorales, de seguir investigando. Pero en ocasiones la coyuntura, como ocurre por ejemplo en Canarias, con unas plantillas de profesores muy envejecidas y las que no se están completando, y porque realmente no hay una renovación generacional como si hubo a finales de los 70, principios de los 80 en las universidades canarias, pues digamos que se ven imposibilitados de entrar en determinados centros de investigación o universidades, y que, por tanto, pasan un pequeño periodo de espera, un paseo por el desierto, hasta que al final la realidad demuestra que por mucho que esperes no vas a llegar a entrar porque la coyuntura es como es. Y, por tanto, la solución de la empresa es algo que, pues bueno, aparece en un principio como una manera de mantenerte haciendo lo que te gusta, y que al final pues te ves obligado a crear una infraestructura que termina pues quitándote todo el tiempo vital, tu familia y todo, porque es un gran trabajo. Bien. Esto lleva a que exista un enorme porcentaje de fracaso a la hora de crear empresas de arqueología. La mayoría de las empresas funcionan durante un periodo de tiempo muy corto. Son muy poquitas las empresas que llevan 10, 15 años, porque realmente el tejido empresarial es complicado y no siempre te permite mantener un proyecto empresarial a largo plazo, sobre todo porque ahí entran todas las trayectorias vitales que he comentado, y que, bueno, tanto la crisis económica, el agotamiento personal, la frustración porque no ves desarrollados determinados proyectos, etc. Al final termina, pues bueno, saliendo una plaza de auxiliar administrativo y alguien que ha estado desarrollando durante 10 años una actividad arqueológica impresionante, pues termina siendo, sin criticar al auxiliar administrativo, pero bueno, digamos que con una formación, con tantos años de inversión del Estado en la formación de ese personal, termina haciendo labores que no corresponden con su nivel de preparación. Bien, con respecto a la parte de las administraciones públicas, lo que está claro es que cuando nos enfrentamos o nos acercamos a esos ayuntamientos, cabildos, gobierno autónomo, pues digamos que nos encontramos ante la situación de que no existe una política patrimonial clara ni explícita por parte de la mayoría de estas administraciones. Así que nos encontramos con una situación en la que llega la empresa de arqueología y le plantea, por determinadas razones personales, una línea de investigación, o excavar un determinado yacimiento, o publicar o difundir determinados recursos. La mayoría de las veces, como se carece de ese plan director o de ese mínimo, de esa mínima estrategia de trabajo, pues si hay dinero y le caes bien al funcionario, pues te la aceptas y durante determinados años vas desarrollando esa, pero sin un claro sentido de hacia dónde tienes que ir haciendo las cosas. En este sentido, la mayoría de las administraciones públicas en Canarias carecen de cualquier tipo de planificación. Cierto que uno de los primeros puntos de todo gestor que llega a ocupar un cargo político, ya sea normalmente del Cabildo o del Gobierno de Canarias o de algunos ayuntamientos importantes, es plantear un plan director o un plan de gestión sobre lo que se va a hacer durante los 4 años. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de esos planes empiezan a elaborarse, se pegan años haciendo y se terminan escribiendo o publicando 4 meses antes de las elecciones. O sea que realmente tampoco da tiempo de ejecutarlo. Así que tenemos un grave problema a la hora de plantearles líneas de desarrollo patrimonial a estas administraciones, porque realmente no existe un sentido de hacia dónde quieren llevar esa gestión. En ocasiones a la empresa privada nos terminan usando como asesores personales del concejal o del ayuntamiento en materia de patrimonio, ¿vale? Así que de prestadores de servicio, en la que es una empresa, termina
convirtiéndose en un definidor de la política patrimonial que se desarrolla normalmente en ayuntamientos pequeños, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay personal suficiente, nadie se ha parado a reflexionar sobre por dónde quiere ir la gestión, la difusión y la investigación del patrimonio arqueológico de ese lugar y que, bueno, por tanto, al final, como estos chicos son tan simpáticos y nos hacen tantas cosas, pues les preguntamos a ver qué es lo que podemos seguir haciendo. Por supuesto, esto se relaciona directamente por la falta de personal y la situación real de las administraciones que deben de hacer frente a una inmensa cantidad de problemas y que, bueno, la gestión del patrimonio, en este caso del arqueológico, es una más y no es de las prioritarias. Así que, bueno, la mayoría de estos técnicos con competencias en la gestión patrimonial pues se dedican a ir apagando fuegos, el resolver los problemas día a día y no hay esa política global que te permita pues entender qué es lo que se está haciendo día a día y hacia dónde quieres ir. Si a eso le sumamos encima que muchos de estas administraciones no tienen los recursos económicos suficientes, pues son muy limitados, pues bueno, hay una confluencia de acontecimientos que nos lleva a reflexionar en ocasiones sobre en qué se invierten los dineros, los pocos dineros que tenemos en la política patrimonial. Porque también nos hemos ido dando cuenta en los últimos años que si a un responsable político se empeña en desarrollar un proyecto concreto, puedes decirle lo que tú quieras, puedes justificárselo de la manera que tú quieras, que va a seguir empeñado en hacer ese proyecto. Desde un punto de vista arqueológico, a lo mejor no tiene ningún tipo de sentido, o está eligiendo un yacimiento que es el peor yacimiento que podía haber cogido por accesibilidad, por conservación o por lo que fuera, pero si existe un empecinamiento por parte de ese responsable político, al final vas a tener que terminar haciendo un proyecto de un enclave patrimonial que no es el adecuado y que al final pues, no va a tener el éxito que debería tener un proyecto de estas características. Así que la inversión en este tipo de cosas algunas veces no depende de si hay dinero o si hay recursos económicos, sino también de la mala inversión o orientación que tienen determinados responsables políticos porque realmente se dejan aconsejar. Si a esto encima le sumamos que cualquier cosa que se haga desde la administración sobre la gestión del patrimonio en Canarias siempre tienes una recepción negativa por parte de la ciudadanía, tienes un panorama en el que hagas lo que hagas, siempre va a estar mal. Publiques un libro en el que hayas invertido años de tu vida, cuando salga presentado por determinado representante político o alcalde o presidente del cabildo, pues mucho del público que va a recibir ese libro lo va a recibir con una actitud negativa, sencillamente porque la administración ha hecho dejación de funciones y durante muchos años no ha hecho absolutamente nada sobre la conservación, gestión y preservación de esos restos arqueológicos, por ejemplo. Así que es necesario, obviamente, campañas de difusión y de conocimiento para que por lo menos ir cambiando un poco de actitud, al menos la que tenemos en el archipiélago canario, de una ciudadanía que ve que nunca se hace lo suficiente para la conservación y la gestión de los restos arqueológicos. Bien. ¿Problemas que tenemos la empresa privada con las administraciones públicas? Pues obviamente el de financiación, el criterio fundamental para desarrollar o intentar llegar a determinados éxitos dentro del proyecto. Realmente el hecho de movernos única y exclusivamente con el tope del contrato menor, por una parte genera aspectos positivos que te permite desarrollar pequeños proyectos de una manera fluida y rápida, porque es como se mueve la mayoría de las pequeñas administraciones, generando contratos menores, pero en contra, si pretendes hacer algo un poco más ambicioso, te das cuenta de que con esa manera de financiar no se pueden realizar
determinados proyectos. Y encima, si estamos hablando de intervenciones arqueológicas en las que la parte de restauración, por ejemplo, implica unos sobrecostes bastante altos, pues al final te das cuenta de que con 14.990 euros no puedes hacer esa intervención arqueológica. Por tanto, entramos dentro de un círculo vicioso en el que ese techo de cristal del contrato menor están impidiendo no solo el desarrollo de proyectos más ambiciosos, sino de la posibilidad de hacer una gestión adecuada de los registros arqueológicos, en la medida en la que cuando se invierte dinero en un yacimiento hay que seguir invirtiendo dinero posteriormente. O sea que hacer una secuencia de contratos menores en un mismo yacimiento, hay algunos interventores y secretarios que consideran que es repetición de contratos y eso la ley no lo permite. Así que en ese sentido vamos entrando en un círculo vicioso que es complicado, del que es complicado salir. La mayoría de las veces, obviamente hay soluciones para esto, pero se alejan muchos del control de la propia empresa de arqueología. Al final son decisiones administrativas, públicas, que bueno, no dependen más de la interpretación que hagan determinados funcionarios de la ley, la que te permitan superar ese techo de cristal. De las pocas cosas que podemos controlar desde la empresa privada para solventar estos problemas de financiación, pues una de las vías que en un principio nosotros estamos probando y que parece que puede funcionar es el hecho de ir a una internacionalización de los proyectos, es decir, ir a buscar licitaciones o plantear proyectos en otros contextos geográficos en los que la financiación sea superior al del contrato menor, sobre todo para tener al menos una liquidez suficiente para hacer frente a los gastos. Así que, desde un punto de vista objetivo, desde la empresa privada, podemos definir dos tipos de clientes en la administración pública. Aquellos clientes que aceptan todo lo que se le presenta, es decir, no tienen una idea muy clara de cómo gestionar su patrimonio arqueológico, tampoco han reflexionado sobre hacia dónde quiere ir su gestión y cuando llega una empresa de arqueología o de gestión cultural le presenta un producto, si le gusta, si le entra por los ojos, te lo aceptan y punto. Y después tenemos a otros clientes que son ya un poquito más complicados y que realmente te exigen un esfuerzo mayor y que normalmente está vinculado con, en ocasiones, a un plan gestor que ya tienen aprobado o unas líneas de investigación particulares de ese funcionario que te obligan, digamos, que a acomodarte a ese desarrollo, ¿vale? Por tanto, estos dos tipos de clientes dentro de la administración dependen fundamentalmente de la formación del propio técnico, ¿vale? Si es un licenciado en Historia, pues ya sabes que te va a orientar a determinados aspectos, pero si te encuentras con, bueno, como hemos visto, un abogado que está haciendo las labores de concejal de Cultura, o alguien que no tiene formación, que no tiene más que ni el bachillerato y que, bueno, y que realmente tampoco sabe muy bien por qué está ahí. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, la formación del técnico o del político que nos va a aceptar el proyecto influye mucho sobre la amplitud y el desarrollo que podemos aplicarle a ese proyecto de investigación, gestión y divulgación. Por tanto, la capacidad económica en ocasiones es secundaria. Quiero decir, puedes tener dinero, pero no saber en qué lo quieres invertir. Esto nos lleva también a unas situaciones bastante peculiares con estos dos tipos de clientes dentro de la administración, en la que en ocasiones, bueno, te presionan de tal manera para que hagas un proyecto a medida de las características que te imponen, pero después digamos que, bueno, podemos decir que son poco solidarios a la hora de revertir el papel de la empresa. Es decir, a la hora de pagar o de que nosotros cobremos a tiempo, pues bueno, digamos que ya no son tan exigentes porque, total, ya le has hecho el proyecto y ahora ya forma parte del trabajo de otros de sus compañeros del ayuntamiento, por ejemplo, para que una factura del proyecto sea pagada más o menos rápida, ¿vale? Para que se hagan una idea. En Canarias tenemos un grave problema para cobrar las empresas de la administración y hay determinados municipios
que son grandes, tienen una infraestructura y una burocracia enorme, pero que terminan pagando a 9 meses. 9 meses después de haber presentado los resultados del proyecto. Es decir, que podemos estar desarrollando un proyecto durante año y medio sin haber cobrado un duro. ¿Por qué? Porque el interventor, el jefe de servicio o el técnico considera que la fragmentación o el pagar por adelantado sin justificarlo adecuadamente, ellos no lo firman. Y nos vemos en ocasiones en las que, pues bueno, un ayuntamiento tan importante como La Laguna, este último año nos ha pagado a los 9 meses. Así que, y no es porque no tenga dinero, que lo tiene, no es porque no se estén haciendo trámites para fiscalizar esa factura, que lo hacen, sino que, bueno, echa la ley, echa la trampa. El pago medio a proveedores, según el Ayuntamiento de La Laguna, por ejemplo, son 23 días. Y está publicado oficialmente y en la prensa se especifica. ¿Qué ocurre? Que esos 23 días no cuentan desde el momento en que yo, como empresa privada, registro por el FASE la factura electrónica. No. Empieza a contar cuando ya todo el expediente ha sido revisado, informado y se ha elaborado y se ha cerrado. Para que eso ocurra, pasan 8 meses y medio. Pero para el pago medio a proveedores por parte del ayuntamiento, esos 8 meses y medio no cuentan. Por tanto, están cumpliendo la ley. Bueno, esto, desde el punto de vista de la empresa, tener clientes de estas características es un problema gordo. Y sobre todo también, aunque cueste reconocerlo, los clientes fijos también es un problema. ¿Por qué? Porque si nos seguimos moviendo en los márgenes de los contratos menores, cuando tú le has hecho un producto con una calidad impresionante a un cliente, el siguiente producto no puede tener una calidad menor. ¿Qué pasa? Que los márgenes económicos siguen siendo los mismos, pero tú ya no le puedes ofrecer un producto que sea rentable a la empresa porque tienes que reducir expectativas y el cliente no te la va a aceptar. Por tanto, tener clientes fijos es realmente a la larga un problema, porque su nivel de exigencia ante el producto de la empresa va a ir incrementándose progresivamente. Que sería maravilloso seguir haciéndole productos de calidad a ese cliente, pero no me puedes exigir que te haga maravillas con la misma cantidad de dinero. O sea, en ese sentido, al final, estos clientes fijos te plantean un nivel de exigencia que, con la experiencia que hemos tenido, tenemos que distanciarnos un poco. Es decir, mira, llevamos 3 años trabajando para el Ayuntamiento de Ico de los Vinos, por ejemplo, le hemos hecho un montonazo de cosas, pero tenemos que parar y dejar pasar un poco el tiempo, oxigenarnos, para que te volvamos a presentar otras ideas que tengan un nivel de exigencia como el que nos estás pidiendo, ¿vale? Eso es con respecto a lo que podríamos hablar de las administraciones públicas, ¿vale? Ayuntamientos, cabildos, gobiernos de Canarias. Después tenemos la vertiente de la universidad. Yo espero que nadie se sienta ofendido por nada de lo que yo diga de aquí, ¿vale? Porque puede levantar un poco de ampollas, pero es que la realidad es como es. Seguimos teniendo una universidad que sigue viviendo como una burbuja, o sea, vive en un mundo paralelo, pero un mundo paralelo en el que son los demás los que tienen que cambiar, no ellos, ¿vale? Para ponerles un ejemplo, trabajar con la universidad es maravilloso, ¿vale? Tiene un personal impresionante, capacitado, que hace maravillas, ¿vale? Pero otra cosa es trabajar con la Fundación Universidad. ¿Por qué? Porque el presupuesto que tú manejas, haga lo que haga la universidad, ya se va a quedar un 20 o un 40% del presupuesto. ¿Por qué? Porque plantea, no, si tú estás utilizando personal de la universidad o medios o materiales de la universidad, tú tienes que estar pagándolo. Vale, perfecto, yo pago siempre y cuando lo utilice. Pero es que la mayoría de las veces no lo utilizamos. Cuando planteamos programas o proyectos de prospección intensiva en determinados municipios, buscando a la universidad para que nos ayude, el presupuesto, recuerden, contrato menor, para que la universidad te lo haga, ya te está condicionando a que el 40% de ese contrato menor
ya se lo estás pagando a la Fundación Universidad. Y con el resto tienes que hacer maravillas. Entonces, en ese sentido, es algo que, bueno, ellos consideran que les funciona muy bien ese aspecto, pero a la larga lo que está provocando es que muchas de las empresas especializadas dejen de lado a la universidad porque las condiciones de pago o la manera en la que nos exigen abonar a ese personal y esos medios que teóricamente utilizamos, pues no son realistas. Por supuesto, hay una escasa renovación de los docentes. Por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, este año se van a jubilar los últimos profesores que a mí me dieron clase. De 6 o 7 profesores titulares y 2 catedráticos que había hace 15 años, ahora mismo o para el año que viene se va a quedar solo una profesora titular, que entró hace 10 años. El resto son personal investigador, docente, que dentro del abanico inmenso de posibilidades que nos da nuestra ley de universidades. Hay todos los contratos del mundo en la Universidad de La Laguna, pero solo queda una profesora titular. O sea, hombre, trabajar con ese hándicap es importante. Las plantillas están bastante envejecidas y es cierto que ahora mismo la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas están en un proceso de renovación, está entrando mucho personal joven, pero digamos que nos hemos pegado 20 años sin una renovación de ninguna parte de la plantilla. ¿Vale? Por esa parte, y siendo un poquito malos, ¿vale? Desde la empresa privada podríamos decir, no, es que esa situación de precariedad del profesorado universitario a nosotros nos viene de maravilla. ¿Por qué? Porque viendo lo que están pagando por los contratos, a un doctor por dar clase le están pagando 300 euros al mes, pues digamos que, oye, nos tenemos que aprovechar en parte de esa situación y le ofrecemos trabajo o participación en proyectos determinados o por realizar determinadas actuaciones, que está muy bien y hay mucho personal universitario que nos está solventando y nos está sacando adelante muchos proyectos. Pero paralelamente a esa situación, la presión que se ejerce sobre ese personal tan precarizado, sobre ese profesorado tan precario, la universidad les obliga a publicar, a estar constantemente yendo de viaje, presentando en coloquios, en congresos. O sea, que al final es bastante complicado encontrar un equilibrio para ese personal que económicamente está bastante precarizado dentro de la universidad, pero que tampoco la propia institución le permite complementar sus ingresos con otras actividades, ¿vale? Pero es cierto que se puede llegar en ocasiones a ciertos equilibrios. Uno de esos equilibrios pueden ser, pues, por lo menos en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el desarrollo legislativo de las becas de investigación, están favoreciendo o incentivando la presencia de la empresa dentro del proyecto de investigación de ese doctorando. Hombre, ahí podemos encontrar un equilibrio en el que determinados proyectos de investigación se acomoden a las líneas de desarrollo de la empresa y que se puedan trabajar de manera cooperativa. Pero vamos, que todavía se está empezando a ver esas posibilidades. Cierto que en otras áreas de conocimiento ha funcionado desde hace mucho tiempo, pero con respecto a las humanidades y específicamente con la arqueología es bastante complicado encontrar ese equilibrio. También es cierto, y queda también un poquito feo decirlo, que la formación como investigador suele generar una serie de hábitos poco complementarios con el desarrollo de la empresa privada, ¿vale? A ver, como jefe es perfecto, les explico, porque sé que algunos de ustedes están en ese proceso. Hacer una tesis doctoral es bastante complicada, es muy complejo y tienes que invertir parte de tu tiempo y de tu desarrollo vital en eso, ¿vale? Y eso te va generando una serie de hábitos como, por ejemplo, trabajar a deshoras sin tener muy claro el tiempo de horas que has estado trabajando en terminar ese epígrafe del capítulo, o que realmente sistematizando un material arqueológico que tienes que sacar adelante y te has pegado una semana casi sin dormir haciendo eso. Bueno, eso que es maravilloso para los resultados de una investigación es bastante incompatible con el trabajo de una empresa. Si tú eres el jefe, tú planteas tu tiempo,
pero un empleado, complicado. Entonces, los hábitos que traen muchos de los investigadores que están desarrollando sus tesis doctorales en la universidad, y lo tenemos en la empresa porque hay algunos que están haciendo sus tesis doctorales, es bastante difícil de compaginar, porque es cierto que van a trabajar por resultados del proyecto, ¿vale? Porque lo importante no es dedicarle 8 horas, es conseguir terminar el proyecto en los tiempos que establece el cliente. Pero en este caso, pues digamos que los hábitos investigadores son un poquito incompatibles con a la hora de planificar un trabajo reglado de 8 horas diarias y que, por tanto, ahí tenemos que buscar un cierto equilibrio. Por tanto, la universidad nos da materia prima, mano de obra muy interesante y muy cualificada, pero estamos viendo en los últimos años en los que, por determinadas razones que no voy a entrar y que están muy vinculados al tipo de investigación que se está generalizando en la Universidad Española, ese personal está siendo excesivamente tecnificado, es decir, el conocimiento de esos alumnos está llevando a que sean expertos en sacarte, por ejemplo, una serie de analíticas sobre la dieta de la población aborigen de Tenerife, pero que después no sepan, pues, no sé, hacerte una prospección arqueológica en superficie e identificando los yacimientos que se ven a simple vista. O sea que esa hiperespecialización en determinados campos, que está muy bien y que es necesaria para desarrollar tesis doctorales y obtener resultados científicos en esas tesis doctorales, son un poco incompatibles a la hora de ese investigador saltar al mundo profesional, a la empresa privada, porque tiene que tener una mayor amplitud de conocimientos y de herramientas para poder enfrentarse a esos trabajos. Entonces estamos viendo cómo muchos doctorandos de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria están pidiéndonos trabajo a la empresa, y nos damos cuenta de que tiene unas carencias formativas muy importantes, pero de lo otro es el que más sabe de Canarias de eso. Pero sinceramente, sacarle rentabilidad desde un punto de vista de un producto empresarial para vendérselo a un cabildo o un ayuntamiento es bastante complicado, ¿vale? Es cierto que, por ejemplo, los estudios de bioantropología pueden dar pie a desarrollar analíticas de descubrimientos de cuevas con restos humanos que estamos encontrando, por ejemplo, en el Barranco del Agua de Dios. Hemos encontrado una serie de cuevas que están inaccesibles. A través de una metodología utilizando drones y material de escalada, hemos entrado a una serie de cuevas y que por primera vez en Tenerife se han documentado en un gran número de ocasiones la presencia de la cremación, ¿vale? Bien. Ese tema, si no lo aborda un experto en bioantropología, no se puede desarrollar. Por tanto, acudimos a la universidad, a esos especialistas para que nos hagan esas analíticas y esos desarrollos. Pero, más allá de esos ámbitos de descubrimientos puntuales, realmente después cuesta mucho que se recicle ese investigador para poder hacer frente a la diversidad de trabajos que requiere la empresa privada. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me he pasado mucho? Bueno, yo voy acelerando, ¿vale? Bien. Sí. Bueno, en ese sentido, la universidad obviamente estamos viendo cómo se está orientando a una mayor presencia del contenido explicativo, a los contenidos de las materias, pero a poca práctica a la hora de desarrollar ese contenido. Por tanto, difícil encontrar un equilibrio, porque realmente al final te das cuenta de que los alumnos de grado que te llegan en las prácticas es que casi no saben ni escribir. Bueno, leer ya es un poco complicado, entender lo que leen es una cosa complicada, pero es difícil encontrar a alguien que te articula 2 frases seguidas con sentido. O sea, en ese sentido, de esa manera estamos encontrando graves dificultades con la materia prima que nos está proporcionando la Universidad Española actualmente.
Por tanto, lo que hablábamos cuando estábamos cenando, estas orientaciones, estas nuevas formas de entender los grados o de conformar los grados de historia o de arqueología están generando muchos vacíos de contenido, de información que después en la empresa debemos de complementar para que salgan adelante los distintos proyectos. Carencias importantes de formación básica como escritura, comprensión. Bueno, y el tema de los plagios es un tema gordo y es bastante importante porque tú puedes plagiar tu trabajito de prehistoria general sin problema, pero cuando a un cliente le haces un plagio, eso es un delito. Y hay algunos que no se dan cuenta. De hecho, tenemos que explicarle lo que es un plagio. No, usar una parte de otra persona que lo ha escrito estupendamente y por tanto no tienes por qué cambiarlo en tu texto, eso no es tan sencillo. Y estamos teniendo algunos problemas graves de que alumnos que han hecho un corta y pega porque consideran que no hay ningún problema, a la hora de presentar el producto final nos han sacado algunos colores. Es decir, nos han demostrado que, mira, ¿por qué habéis copiado y pegado lo que ponía en la página web del ayuntamiento? O sea, ese tipo de temas nos ha llevado a, primero, profundizar en el control y seguimiento de los trabajos de personas que no están en plantilla y, sobre todo, a dejar de aceptar alumnos de grado en la empresa. En cambio, los máster y cursos de especialidad, aunque en un principio deberían de ser más interesantes para nosotros, también nos estamos encontrando con problemas formativos. A ver, los máster en la Universidad Española, y siento decir esto por si alguien se ofende, pero están configurados la mayoría de las veces para distribuir la carga docente del profesorado funcionario, ¿vale? Y por tanto tenemos unos máster que están siendo impartidos por los mismos profesores que dan en el grado. Y por tanto lo que recibe el alumno no es más que la continuidad en muchas ocasiones de esos contenidos del grado. Pero es que al final, como la universidad impide gastarse dinero porque los máster tienen que ser autogestionados, no contratan a personal externo, ¿vale? Y por tanto la renovación del contenido de ese máster es bastante limitada. En la medida en la que nos invitan a dar algunas charlas, es lo máximo que se llega a ofrecer en determinados másteres de gestión cultural, por ejemplo, sobre cómo se están realizando las cosas ahora mismo fuera de la universidad. Bueno, pues al final te das cuenta que ese máster solo sirve como una proyección más de la carga docente de la propia personal de la universidad. Y la capacidad o la formación que deberían ofrecer esos máster están siendo desarrollados o explicados por personas que nunca le han presentado un proyecto a un ayuntamiento, por ejemplo. Pero está formando a gente que en el futuro va a ser eso. Bueno, en este sentido, esas prácticas externas de los máster también hay que verlas un poco de manera crítica porque en ocasiones el alumnado está mal orientado en la medida en la que quiere hacer las prácticas, pues por ejemplo, en el Organismo Autónomo de Museos del Cabildo de Tenerife, que tiene unas instalaciones impresionantes, tiene un personal muy capacitado, tiene unos medios suficientes para desarrollar su labor. Pero es que en las prácticas externas es para aprender lo que en el futuro te vas a dedicar. Y la mayoría de esos alumnos no eligen nunca ninguna empresa privada porque quieren trabajar en el museo. Pero es que en el museo no vas a trabajar nunca. O sea, que en ese sentido están mal orientados en la medida en la que, oye, no tienes claro cuáles son tus criterios de futuro y, por tanto, vale que conozcas cómo funciona el museo, pero primero tienes que saber al menos cuántas empresas de arqueología hay en tu provincia porque a ellos le vas a pedir el trabajo. Bueno, de todas formas, en ocasiones lo que estamos planteando desde la empresa es que los proyectos de los TFM normalmente sean orientados a proyectos específicos, que nosotros les ayudamos a los alumnos a desarrollar esos proyectos, pero no vienen a la empresa a hacer prácticas de lo que estemos haciendo en ese momento. Nos hemos dado cuenta de que eso no es el camino, porque al final
muy coyuntural la cantidad de proyectos que estemos desarrollando en cada momento que te vienen los alumnos, porque puede ser a principio de año o a final de año. Dependiendo de la cronología del proyecto, tú estás haciendo una cosa u otra. Por tanto, lo que hemos planteado es que desde el principio se define bien el TFM y trabajamos ayudándole a ese alumno a desarrollar su TFM. Finalmente, con respecto al sector privado, bueno, pues ya aquí, digamos, lo que quiero trasladarle es algunos de los problemas que organizativamente o a la hora de relacionarnos con la competencia o con otras empresas colaboradoras nos encontramos en el día a día. Obviamente, en el panorama que les he explicado, la mayoría de los proyectos que planteamos desde la empresa privada son proyectos que son muy dinámicos, son innovadores y que realmente son cosas que van a generar un conocimiento y una transformación social importante. Por tanto, la empresa es un agente social, un agente fundamental a la hora de gestionar el patrimonio y que debe de ser consciente en todas las administraciones y todas las universidades. No se puede dejar de lado a la empresa privada porque al final es la que te está sacando las castañas del fuego. Por tanto, es un colaborador necesario e imprescindible para las administraciones. Porque somos capaces de investigar, desarrollar y aplicar nuevas tecnologías en un contexto en el que la universidad no está haciendo su labor y las administraciones públicas se ven incapacitadas de enfrentarse ante la complejidad y a la cantidad de problemas que les surgen en el día a día. Está formado el sector privado por profesionales muy cualificados, tan cualificados como que hemos salido despedidos de las universidades porque no podemos entrar a ellas. Por tanto, somos gente que tenemos un nivel de capacitación suficiente para enfrentarnos a cualquier proyecto que sea necesario desarrollar. Pero al mismo tiempo, y como les comenté al principio de la charla, tenemos una carencia fundamental desde el punto de vista de la formación empresarial. A ningún alumno de grado de Historia se le explica los problemas que tiene crear una empresa o gestionar en el día a día un proyecto patrimonial. No sabe, ya les puedo asegurar que ningún alumno, es muy raro que un alumno de grado sepa que el proyecto que tú vas a desarrollar no puede superar el contrato menor. De hecho, no saben lo que es un contrato menor. Así que, en ese sentido, hay tal carencia desde el punto de vista del conocimiento cotidiano, que es cierto que lo vas a aprender en el día a día posteriormente, pero es que la universidad está para formar y eso también es formación. Bueno, retomando lo que les comentaba al principio, pues eso, la empresa privada al final no es más que un periodo de impasse, un periodo de recorrido por el desierto para que llegue un momento en el que la mayoría de las personas que desarrollan la gestión cultural consigan funcionalizarse. Esa es la expectativa de la mayoría. Desde nuestro punto de vista, consideramos que, mira, o te metes de lleno o no lo hagas. Por tanto, nosotros hemos optado desde hace ya muchos años en el que no existe otra solución sino sacar adelante la empresa. Mi futuro económico, vital, personal, tiene que estar vinculado a la empresa y eso me va a generar, me va a provocar a que haga lo imposible por sacar adelante a la empresa. Si tengo siempre la coletilla de decir, bueno, si no siempre me presento a unas oposiciones, en los momentos difíciles que han llegado y que van a seguir llegando, pues ese salvavidas pues termina imposibilitando para reaccionar, creemos que de forma adecuada a los problemas que vayan a surgir. Es un sector privado que está muy cualificado, pero es que para desarrollar esos proyectos necesita también a otro personal cualificado. Ese personal nos estamos dando cuenta de que está desapareciendo del mercado laboral. Por ejemplo, yo sé que solo ha ocurrido en Canarias, pero no solo es este caso, se puede extender a otros casos similares, pero, por ejemplo, todos los licenciados en Historia durante la pandemia fueron llamados por la Consejería de Educación para dar clases en secundaria. En ese momento nos quedamos sin personal colaborador para desarrollar nuestros proyectos. Nos quedamos sin nadie. Empezó a llamar la Consejería hasta licenciados de otras comunidades autónomas.
sea, levantaban las piedras para encontrar licenciados. ¿Por qué? Porque había que cubrir una demanda, una necesidad puntual. Y es que al reducirse el ratio de alumnos por aula, había que ampliar el número de la plantilla docente. Pues bien, tampoco es que hay muchos arqueólogos en Canarias, ¿vale? Pero los que había han terminado en secundaria. Entonces, nos vemos ante la incapacidad en determinados momentos de recurrir a mano de obra cualificada porque ya está, obviamente, dando clases en secundaria y yo no puedo ofrecerle un sueldo similar al que le ofrece la Consejería de Educación. Ya me gustaría. Por tanto, la mayoría de las veces estas empresas que se van creando progresivamente para ver cómo vas a desarrollar tu trayectoria vital y si al final te vas a ir a secundaria o vas a presentarte a una posición, la mayoría de las veces esas empresas no han sido planificadas ni repensadas suficientemente para hacer frente a proyectos, a problemas que van surgiendo progresivamente. Es decir, no hay una estrategia empresarial consciente y, por tanto, solo resuelves problemas de fiscalidad cuando te llegan. No sabes, no intentas prever o buscar soluciones para que tu línea de crédito no se colapse cuando en determinado momento del año tienes que hacer frente por adelantado a unos gastos. Esa planificación anual o en ocasiones bianual tiene que ser repensada previamente, en el que si no lo has pensado previamente ya no lo vas a poder enfrentarte adecuadamente, no vas a poder superar ese problema. Entonces, la mayoría de las veces la razón por la que las empresas no superan los primeros 3, 4, 5 años es porque no existe esa planificación previa para prever problemas futuros, sino que es fundamentalmente resolver los problemas cotidianos y ya surgirá lo que surja. Por tanto, el causante fundamental de la desaparición de las empresas de arqueología, de las pequeñas empresas de arqueología, pasa por el nivel de endeudamiento. Es decir, si hay que endeudarse mucho, pues te dedicas a otra cosa. Entonces, desde el punto de vista de nuestra propuesta empresarial, tenemos que enfrentarnos a ese endeudamiento. Es decir, si queremos sacar adelante la empresa, pues me tengo que endeudar con el banco. O sea, es una decisión personal, es dura. Los primeros años que lo decides no duermes, pero tienes que aceptar que le debes 200.000 euros al banco. Y no es por una hipoteca, sino es porque le has pedido dinero que tú se lo vas a devolver. Por tanto, ese punto de decisión personal, de paso por ahí o me presento a unas oposiciones, es crucial para el éxito a medio y largo plazo de una empresa de arqueología. Por tanto, es un ecosistema muy competitivo, en ocasiones poco ético, del que ahora mismo no voy a hablar, pero recuerden que los informes de impacto patrimoniales que se le hace a las empresas, a las grandes empresas, sufren bastantes presiones por parte del cliente, ¿vale? No voy a entrar mucho en ello, pero que al final, a la larga, lo que termina generando en esas pequeñas empresas de arqueología o entre esos autónomos es una especialización de determinados ámbitos. Es decir, estoy cómodo haciendo esto, no tengo excesivos problemas, tengo suficiente dinero para vivir y no voy a salir. Por tanto, esos proyectos ambiciosos que van a revolucionar la gestión del patrimonio y que, bueno, pues terminan diluyéndose y nunca se enfrentan a esos proyectos. Nunca te animas a presentar un proyecto que vas a tardar y lo vas a desarrollar durante 5 años. ¿Por qué? Porque estás cómodamente instalado en tu burbuja, que cuando venga la crisis, pues te vas a quedar sin burbuja. Por tanto, el tener un producto bueno o una especialización o que seas capaz de enfrentarte a una cosa puntual no te asegura el éxito, porque puede cambiar el contexto económico y ya el número de solicitudes de informes patrimoniales que te llegan a lo largo del año, de 40 que recibes normalmente, a que solo te llegue 1 o 2. O sea, que ahí realmente, aunque tú seas muy bueno haciendo tus informes patrimoniales, la coyuntura económica no te permite continuar.
Un aspecto que sí nos hemos dado cuenta, no solo para el sector privado, sino para en los ámbitos de la administración o de la universidad, es que el aspecto de diseño, lo visual es fundamental. Es algo que al principio no le habíamos dedicado mucho tiempo porque estábamos convencidos de que lo importante era el contenido, y al final nos damos cuenta de que el contenido sigue siendo importante y fundamental, pero que tienes que dedicarle también un esfuerzo al diseño, a la maquetación, al envoltorio del proyecto, porque llegan otros con un envoltorio muy bonito pero sin contenido y se lo dan a ellos. Hablar de clientes privados es bastante complicado en el sentido de que la gestión del patrimonio arqueológico es fundamentalmente pública. El 99% de las cosas que hacemos de arqueología es a través de clientes públicos, porque la competencia, la gestión del patrimonio arqueológico recae sobre las administraciones. Aún así, hay determinadas empresas privadas que, dependiendo de cómo le presentes el proyecto o las implicaciones que puede tener, les puede resultar bastante interesante. Lo que sí es cierto es que, pues bueno, hay que engatusarlos con otras florituras como las aplicaciones de nuevas tecnologías, meterle realidad aumentada, bueno, digamos que aumentar la cartilla de servicios y, por supuesto, llegar a acuerdos económicos mucho más baratos que si se lo estuvieses planteando a una administración pública, porque esa empresa tiene los mismos problemas económicos que tienes tú. Por tanto, tenemos que llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Aún así, trabajar en la empresa privada sería lo ideal, porque ellos están obligados a pagar a 30 días. ¿Vale? Por tanto, al final son pequeños proyectos, cosas muy puntuales. Por ejemplo, ahora le estamos haciendo a un conjunto de bodegas de Canarias una investigación para sacar varios libros sobre la historia del vino. Ya le hemos sacado 2 y ahora estamos con el tercero y es un cliente en el que tú terminas el trabajo y al día siguiente te lo paga. O sea, esos clientes son los que al final te dan un poco de aire dentro de la liquidez empresarial, de presupuestos para poder enfrentarte a otros proyectos. Vale. Para terminar, y muy rápidamente, sintetizo lo que he ido, la cantidad de ideas que he ido plasmando, que al parecer me da la sensación de que no he sido muy sistemático ni muy claro, pero bueno, yo voy a intentar sistematizarlas ahora para que en unos momentos podamos empezar a hablar, aunque veo que la hora está complicada. ¿Vale? Bueno, lo que quiero que se queden con mi intervención es que obviamente, y ya nos lo comentó Marta al inicio, es necesario por parte de la Administración tener una idea clara de lo que se quiere hacer. Son necesarios esos planes directores, esos planes de gestiones, para saber en qué invertir adecuadamente los recursos. Porque por muy recursos limitados que tengas, si tú tienes un plan de acción, puedes desarrollarlo sin ningún tipo de problema. Puedes hacer algo, puedes hacer mucho más que si no tuvieses ese plan. Debes de enfrentarte a problemas coyunturales como las deficiencias que tiene la propia administración, pero también es cierto que con los medios que tiene la universidad, aunque sean clientes y socios potenciales, hay que ir adaptando progresivamente y hay que buscar soluciones ante la coyuntura de las administraciones y de la propia universidad. Necesitamos obligatoriamente redefinir nuestro proyecto económico. El modelo económico empresarial es fundamental. Yo hay muchas cosas que he aprendido en los últimos años que me hubiese gustado no tener que aprender, pero me toca gestionar en mi empresa la parte, por ejemplo, de las nóminas y tengo que aprender a cómo se gestionan las nóminas. Por tanto, hay una serie de conocimientos que, te guste o no, tienes que conocer. Pues esa forma parte del modelo económico empresarial que hay que prever los problemas que te vayan surgiendo en el futuro. La conclusión a la que nosotros hemos llegado después de todo este viaje de los últimos 7 y 8 años es que una empresa de arqueología no va a sobrevivir en el mundo empresarial y el mundo económico en el que vivimos.
No te puedes dedicar única y exclusivamente a la arqueología. Si lo haces, tienes un porcentaje de éxito muy limitado. Vas a poder aguantar una serie de años, pero a largo plazo, si no te adaptas y no te diversificas y no eres capaz de intentar complementar la arqueología con otras cosas, no vas a tener mucho futuro. Eso es lo que al final nos hemos ido dando cuenta. Empezamos dedicándonos a hacer cosas muy puntuales y muy vinculadas a la arqueología y al final me veo haciendo catas de vino, que está muy bien, pero no es algo a lo que yo hace 8 años tenía intención de dedicarme. Así que muchísimas gracias por atenderme y cuando quieran hablamos y debatimos.